¿Qué tal, queridos amigos? Vaya sustito el de ayer, a eso de las 11 de la mañana. Estábamos escribiendo y de repente el sacudón. Nos mareamos, pero ya estamos acostumbrados a los protocolos que debe seguir la ciudadanía en estos casos dramáticos. Alejarnos de las puertas, alejarnos de las casas, tratar de evitar que los cables, si se llegan a romper, no nos caigan encima. En fin, estamos atentos, porque ha sido ya frecuente lo que llamamos la cultura del desastre. México es una gran nación de damnificados. Todos los años tenemos una lista interminable de daños naturales que no se resuelven. Por ejemplo, cuando vienen los huracanes, se llevan el cableado, los postes, y vuelven a clavarse los mismos postes y los mismos cables por el aire, en lugar de hacer un esfuerzo y que la conducción eléctrica sea a través de el subsuelo. De esta manera, pues podríamos evitar constantemente la reparación anual de este tipo de lugares. Pero no hacemos nada, no reforzamos los edificios. Sigue habiendo arquitectos patrañas que lamentablemente ni siquiera se les ha seguido un juicio. Los responsables, por ejemplo, de los terremotos, no de los terremotos, sino de los daños que causan los terremotos, nunca han sido llevados a juicio por su negligencia al construir. Y lamentablemente, pues se quedan numerándose los sismos como si fueran cosas que no pudieran atenderse porque son los designios del Señor. Pero más allá de todo esto, más allá de lo que la religión nos pueda decir, lo evidente es que no se previenen los grandes terremotos, los grandes huracanes, las inundaciones, y no se previenen porque les conviene al gobierno, tener en qué ocuparse distrayendo la atención pública. Por ahí el cacique de Yucatán, extinto ya, Víctor Cervera, solía decir, cuando a las cosas iban bien: ¡ay, Señor, mándanos un huracancito siquiera! Porque con esos huracancitos se demuestra que los políticos inmediatamente salen a visitar las zonas del desastre, se les toman fotografías, pero quedan las cosas iguales, como en el gato pardo de Andrés, que ya circula por toda la República. A pesar de los pesares, a pesar de la pandemia, el gato pardo de Andrés circula. Y ayer vimos un ejemplo claro de lo que es este gato pardo. Y además nos demostró el presidente cuál es la razón de su odio al periodismo. Cuando ejerció las funciones del periodista, durante varias horas estuvo subiendo videos, tuiteando, en donde se le veía hablando por teléfono, con un teléfono celular pequeñito, con los elementos de protección ciudadana. Y no se escuchaba lo que decía el interlocutor. Se veía la cara del presidente apuntando, de repente, ya hubo un muerto. Y los daños materiales. Parecía un reportero o un conductor de noticiario, pero de muy bajo nivel, porque ya los noticiarios tienen una manera de hacer escuchar la voz del interlocutor, además de la del conductor del noticiero. Y entonces además aparecen figuras, aparecen videos que demuestran cómo están las circunstancias alrededor
de cualquier catástrofe. Pero desde el despacho presidencial volvimos a un teléfono celular y no dejaba que se escuchara, o no pudo lograr técnicamente que se escuchara la voz del interlocutor. Eran mensajes de un noticiario muy, pero muy poco creíble y muy, pero muy poco adaptado a las nuevas tecnologías. Lamentablemente el presidente se volvió periodista por un día y le gustó porque estaba en su silla con la bandera nacional atrás, si eso necesario, y hablando por teléfono para enterarse qué pasaba en Oaxaca. Yo me pregunto si tiene tantos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana como hemos venido comentando, aunque el otro esté parado, no sabemos si le han dado mantenimiento, el José María Morelos, el avión dispuesto para la rifa en septiembre, y que no ha vendido un solo cachito. Si tiene estos aparatos, ¿por qué no tomó un avión y se fue al lugar del desastre? El vuelo de México a Oaxaca en uno de esos aviones Boeing 727 que tiene la Fuerza Aérea Mexicana dura aproximadamente 35 minutos. No era un problema mayor, es quizá lo que se llevó el presidente en alguna de las llamadas telefónicas. Hubiera ido y se hubiera cerciorado directamente del grado de destrucción que pudo haber causado este terremoto. Por fortuna, solo, entre comillas, murieron 6 personas, pero 6 vidas humanas que se suman a la interminable matazón que ha habido en este 2020, que ha sido terrible para todos nosotros. Pero bueno, ya tenemos la razón por la cual el presidente odia a los periodistas. Él quiere ser el único gran informador. Y los demás, pues que informen lo que les dé la gana, mientras él pueda desacreditarlos, mientras él pueda hacer todo lo posible por infamarnos, por decir que no cumplimos con nuestras tareas, por decir que servíamos al pasado. No saben ni de qué hablan cuando dicen esto de servir al pasado. Yo por lo menos tengo muchas, pero muchas pruebas de la manera como me comporté como periodista y profesional durante los regímenes anteriores. Desde López Portillo para acá, que no es poca cosa. Tampoco son pocos los años que ya cuelgo. Pero, caramba, merecíamos una mejor cobertura gubernamental los mexicanos. Cuando menos el día de ayer le vino un terremoto y se puso a hablar por teléfono desde su despacho. No vaya a ser que digan que use un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque entonces a lo mejor le obligarían a rifar también los aviones de la Fuerza Aérea. ¿Cuál es la diferencia, presidente? Usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sus palabras se las está tragando. Ya no sabe cómo actuar. Y cuando alguien no sabe cómo actuar en el cargo para el que fue designado, esto también es corrupción. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.